Ser una nave espacial, boludo. Revivió. No, revivió. Revivió. No sé qué marca es. No tengo idea. Ya tenemos interfaz nueva, todavía no la... ¿Grabo así o así? Grabo así, ¿no? Sí. Varias, mira. ¿Y la otra? ¿Te acuerdas? Grabo así, ¿no? Sí. No, mañana. No, el jueves. Vale, sí. Sí, el jueves lo tenemos y el viernes. Entonces, lo tengo acá. Bueno, vengan acá que tienen que ver también la pantalla. Ahí, acá lo vemos. Esto lo vamos a usar. Esta pantalla es la interfaz del pulmón y me va a mostrar los datos que yo voy a estar midiendo en el pulmón. Agárralo. El pulmón es un fuelle y tiene una resistencia neumática calibrada que simula la resistencia de la vía aérea. Y voy a estar midiendo una presión, esta presión se llama proximal. Se llama presión proximal porque es la que está más próxima al paciente, y también voy a estar midiendo una presión dentro del pulmón. Acá en estos relojes que son manómetros me está indicando las dos presiones. Esta que es la presión proximal y esta que es la presión dentro del pulmón. En función de conocer el valor de resistencia que tenemos puesto más la presión dentro del pulmón, el equipo automáticamente calcula el flujo. Entonces acá yo tengo, donde dice flow, es la curva de flujo, que durante la inspiración es positiva porque le estoy ingresando al paciente, y durante la expiración es negativa y se va hacia cero. Y la curva verde es la curva de presión proximal. Después yo puedo seleccionar más curvas y puedo agregar una curva de volumen. Entonces también me aparece ahora en blanco. ¿Qué puse? No, esa es la presión, esa es otra presión. Sí, esa es presión dentro del pulmón. Vamos a crear de vuelta la vez presión, vamos a sacar y vamos a poner volumen corriente. Y ahí pueden ver el volumen corriente que inhala y exhala el pulmón. Entonces la parte ascendente es la inhalación, el fin de la inspiración era el pico que estaba arriba, que es ahí, y la expiración es cuando va disminuyendo el volumen. Lo que tiene este equipo es que yo voy a poder cambiar los valores de resistencia de vía aérea, que sería la resistencia que opone al ingreso y egreso de aire al pulmón. Eso está dado por la nariz, la laringe, bronquios y bronquíolos, hasta llegar al alvéolo, que es donde realmente se realiza el intercambio gaseoso. Todo lo demás, boca o nariz, laringe, bronquios y bronquíolos, se llama espacio muerto. En ese espacio no se genera intercambio gaseoso con la barrera, en la barrera gas-sangre. Hay métodos, esto que está acá atrás es una cabina plastimográfica que sirve para medir esos volúmenes muertos y los volúmenes corrientes de intercambio que tenga el paciente. El paciente se sienta dentro de esa cabina y por una dilución de distintos gases se hace el cálculo de medición. Y este pulmón lo usamos junto con el respirador en las prácticas.
Otro parámetro que se le puede modificar al pulmón es la complacencia, que acá la determina un resorte. La complacencia está relacionada con cuán complaciente es el pulmón para el régimen ventilatorio impuesto. Si yo le pongo un régimen ventilatorio muy rápido, no le voy a dar tiempo a que se expanda el pulmón. Entonces yo agarro y subo la frecuencia y bajo el tiempo inspiratorio, lo quiero ventilar muy rápido y no lo puedo llenar rápido. Y lo que se ve acá ahora, si vemos la curva de presión en verde, que subió mucho la presión. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene algún déficit respiratorio, que no sea una restricción, como son por ahí los asmáticos, le cuesta mucho expulsar el aire. Entonces, al inhalar, sí hace ingresar el aire, pero después no lo puede sacar. Hay otros tipos de patologías que hacen que no pueda inhalar bien y que se quede sin aire. Eso está relacionado con la complacencia que tenga y con la resistencia de vía aérea. Por ahí, cuando se tiene un paciente que le cuesta mucho inhalar, sobre todo en la primera parte de la inhalación, que es cuando más compactados están los alvéolos y más compactado está el pulmón, lo que se hace es poner PIP, se llama, que es presión positiva al final de la expiración. Entonces yo me fijo acá, en la curva verde, que es la de presión, si yo le aumento la PIP, me sube la línea verde. Si yo le bajo ahora la PIP y la pongo en 0, me baja la línea verde. Cuando yo le pongo PIP, le dejo el pulmón un poco inflado, entonces el paciente le es más fácil respirar porque ya tiene distendido el pulmón y ya tiene gran parte de los alvéolos abiertos. Cuando están los alvéolos colapsados por la adhesividad y la tensión superficial del agua, quedan compactados y cerrados y es más difícil que se abran. Le cuesta mucho más hacer el ejercicio respiratorio. Bueno, no sé, alguna cosa más. Esto es un respirador como los que se usan en terapia intensiva. Uno tiene distintos parámetros para configurar, como el flujo inspiratorio, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, lo que hablábamos antes de la PIP, que la presión está positiva al final de la expiración, y va a tener un manómetro donde muestra la presión en vía aérea presente en el paciente. Acá en dígito nos está indicando la presión media, y acá se simboliza con min. Yo puedo ir a buscar la presión de base, que en este momento es 0. Si yo le vuelvo a poner PIP, la subo, y ahí ya me está indicando que tengo una presión expiratoria de 6. Y si me voy a la presión pico, me está poniendo un pico de 16. Bueno, otra función que tenga es la mezcla de oxígeno que le puedo dar al paciente, de 21, porque menos de 21 con este equipo y el tipo de alimentación de gases no se puede porque tiene aire y oxígeno. Entonces ya tengo 21 presente en el aire. Si yo, acá no se usa, pero en Europa no tienen aire comprimido, sino que lo fabrican con oxígeno y nitrógeno, entonces ahí se pueden hacer mezclas inferiores. Se llaman mezclas hipóxicas, son por debajo de 21%. Pero acá para ventilación siempre se usa el aire comprimido y el oxígeno, que es el que alimentan a este equipo, y se busca la mezcla.